Algunas historias nunca debieron ser contadas. Nacen en el silencio, se crían en el miedo y mueren en el olvido, borradas por aquellos que temen la verdad que guardan. Pero a veces, un fragmento sobrevive. Un susurro en un diario quemado, una marca en la pared de una cabaña, una canción que nadie recuerda haber aprendido. Esta noche, desenterramos una de esas historias. El caso profano ocurrido en una plantación de Mississippi, en el año de 1845. Una historia sobre 3 almas que los amos jamás pudieron controlar. Si relatos como este te encuentran en la oscuridad, suscríbete a Archivo Macabro y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Tu voz se une a las que se niegan a ser silenciadas. En el corazón del sur profundo, donde el aire en verano se vuelve tan espeso que parece ahogar los secretos en la tierra, existió una plantación llamada Hollow Creek. Como tantas otras, estaba construida sobre la espalda de hombres y mujeres encadenados, sus vidas reducidas a hileras de algodón y al chasquido del látigo. Pero en 1845, en la primavera, algo ocurrió en Hollow Creek que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Un suceso que los libros de contabilidad se negaron a registrar y que los amos intentaron quemar hasta convertirlo en cenizas. La historia comienza con un nacimiento, o más bien, con 3. En una noche desgarrada por una tormenta tan violenta que los árboles viejos gemían como hombres moribundos, una mujer esclavizada dio a luz. Sola, en el suelo de tierra de su cabaña, mientras los relámpagos iluminaban su dolor, trajo al mundo no a una, sino a 3 niñas idénticas. 3 cuerpos pequeños, perfectos y silenciosos. Y ahí radicaba la primera extrañeza. No lloraron. En un mundo donde el llanto era el primer sonido de la vida, las 3 hermanas permanecieron en un silencio inquietante, sus ojos oscuros observando la tormenta que las recibía. Los capataces, hombres endurecidos por la crueldad, sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Lo llamaron un mal presagio. Una señal de la naturaleza torcida. El amo de la plantación, un hombre cuya codicia era tan vasta como sus campos, no vio un presagio, sino una anomalía. Una curiosidad científica. Un activo único. Pero para la madre, en los breves momentos en que la sostuvo, fueron un milagro triple. Le susurró nombres que el mundo jamás reconocería, nombres que eran oraciones: Sara, Sila, Serenity. Nombres que les fueron arrebatados junto con las propias niñas. Porque no las llevaron a los cuartos de los niños, ni las dejaron al cuidado de su madre. Fueron llevadas, envueltas en tela áspera, a la bodega bajo la gran casa de la plantación. Un lugar oscuro y húmedo, reservado para el vino y los secretos. Allí, en esa celda de piedra, comenzó su vida. Y desde esa oscuridad surgió un sonido. No era un llanto, ni una palabra. Era un zumbido. Un tarareo bajo y constante, 3 voces entrelazadas en una armonía perfecta e imposible. Subía por las tablas del suelo, se filtraba por las grietas de las paredes y llegaba a los oídos de todos en Hollow Creek. Para los esclavizados, era un sonido de otro mundo, un himno extraño que algunos consideraban un consuelo y otros una advertencia. Para los amos, era una intrusión. Un ruido que no podían detener, una melodía que se colaba en sus sueños y los dejaba sin descanso. Intentaron silenciarlas. El hambre, el látigo, el miedo. Pero las niñas nunca se quebraron. Nunca gritaron. Simplemente, seguían tarareando. Su canción se hizo más fuerte, más profunda, hasta que pareció que la propia tierra vibraba con ella. Y entonces, una noche, simplemente desaparecieron. La bodega fue encontrada vacía, las cadenas intactas, los diarios de los médicos que las estudiaban, sin terminar. Las únicas palabras que quedaron atrás fueron estas, garabateadas en la última página de un cuaderno encontrado cerca del fuego que consumió parte de la casa esa misma noche. Se fueron juntas, tarareando mientras las llamas la seguían. Algunas historias exigen ser borradas, pero los susurros sobreviven. Y esta noche, vamos a escuchar. Antes de que las llamaran un caso, antes de que se convirtieran en un susurro prohibido, eran simplemente un nacimiento. Pero nada era simple en Hollow Creek. La plantación se extendía por acres de tierra robada, una herida verde y blanca en el paisaje de Mississippi. La casa principal, con sus columnas blancas y sus ventanas altas,
observaba los campos como un ojo vigilante e implacable. Debajo de ella, el mundo de los esclavizados respiraba en cabañas de madera, un mundo de trabajo incesante, de familias rotas y de una esperanza tan frágil que se guardaba en lo más profundo del corazón, como un tesoro robado. En este mundo de control absoluto, el nacimiento de las tres hermanas fue una grieta en el orden establecido. Los otros esclavizados lo vieron como una señal, aunque nadie se ponía de acuerdo sobre su significado. Los ancianos, cuyos recuerdos se remontaban a tierras africanas, susurraban sobre espíritus gemelos, sobre almas que regresaban en múltiples cuerpos para cumplir un propósito. Decían que las niñas eran un regalo, nacidas para traer un cambio, aunque ese cambio pudiera ser terrible. Otros, más temerosos, veían en su silencio y su número una marca de magia oscura, algo que era mejor no nombrar en voz alta. Creían que habían sido marcadas por fuerzas más antiguas que la Biblia que el amo leía en el porche los domingos, espíritus de la tierra que no respondían a ningún dios cristiano. La madre, una mujer cuyo nombre fue borrado de los registros, se aferraba a la única verdad que conocía: eran sus hijas. En sus ojos no había ni profecía ni maldición, solo el amor desesperado de una madre que sabe que no posee nada en este mundo, ni siquiera los hijos que salen de su propio cuerpo. Para los capataces, hombres cuya única fe era el poder y el miedo, las hermanas eran un problema. Una anomalía que no encajaba en las casillas de sus libros de contabilidad. Hablaban de malos augurios en voz baja, culpándolas de la sequía que marchitó parte de la cosecha de algodón ese año, o del hecho de que los abuesos de casa se negaran a rastrear, gimiendo en el borde del bosque como si olieran algo antinatural. El amo, Josiah Blackwood, un hombre que se enorgullecía de su mente racional y de su falta de superstición, se negaba a llamarlo una maldición. Para él, la superstición era una herramienta para controlar a los ignorantes, no algo que un hombre de su posición debiera temer. No veía en las hermanas una condena, sino una oportunidad. Un fenómeno biológico. Un activo de un valor incalculable. Tres niñas idénticas eran una rareza, sabía, pero entre su propiedad era algo inaudito. A sus ojos, no eran hijas, no eran hermanas, apenas eran humanas. Eran especímenes, curiosidades para ser estudiadas, controladas y, quizás, incluso vendidas para obtener un gran beneficio. Y así, antes de que la madre pudiera memorizar sus rostros, antes de que sus brazos pudieran aprender el peso de sus cuerpos, las niñas fueron llevadas a la bodega. Fue allí donde el zumbido comenzó a tejer su leyenda. Al principio, era casi imperceptible, un sonido que podía confundirse con el viento o el crujido de la vieja casa. Pero pronto se hizo inconfundible. Un tarareo de 3 tonos, tan perfectamente armonizado que parecía surgir de una sola garganta. Se deslizaba bajo las puertas, a través de las grietas del suelo, hasta el aire de la noche, donde tanto el amo como el esclavo podían oírlo. Y cuando lo oían, incluso los hombres más duros se sentían inquietos. Los niños se tapaban los oídos. Las madres abrazaban a sus bebés con más fuerza. Los capataces bebían más de lo habitual. El sonido llevaba algo no dicho, algo inexplicable, y aunque nadie lo admitiría en voz alta, las 3 niñas ya no eran simplemente niñas. Eran un presagio, y los presagios exigen ser temidos. El amo intentó ignorarlo, pero el sonido era persistente. Se convirtió en la banda sonora de Hollow Creek, un recordatorio constante de las 3 almas silenciosas que vivían bajo sus pies, almas que se negaban a llorar, pero que habían encontrado otra forma de llenar la noche con su presencia. Bajo la gran casa de la plantación de Hollow Creek, la bodega era una celda donde pocos se atrevían a entrar voluntariamente. El aire allí era siempre húmedo, cargado con el olor a tierra, a moho y a podredumbre. Las paredes de piedra lloraban con condensación, marcadas por años de abandono. Las ratas corrían por las esquinas, sus garras arañando el silencio, y las linternas proyectaban poco más que un brillo enfermizo contra las sombras que parecían espesarse en lugar de retroceder. Este fue el lugar al que llevaron a las trillizas. No para ser criadas entre los otros niños, no para aprender los ritmos del trabajo en los campos, sino para ser contenidas, estudiadas y ocultadas. Su madre suplicó por ellas en susurros. Se ofreció a cuidarlas, a atenderlas, a asumir cargas adicionales si tan solo pudiera estar con sus hijas. Pero sus súplicas cayeron en corazones de piedra. El amo ordenó que se las mantuviera abajo, lejos de los demás,
lejos de los peligros de la superstición que se extendía por los cuartos de los esclavos. Allí, dijo, serían observadas adecuadamente, sus vidas convertidas en conocimiento que podría ser registrado y controlado. La bodega se convirtió en su mundo. Las trillizas dormían en catres de paja. Sus pequeños cuerpos envueltos en mantas raídas que servían más para protegerlas de los huesos húmedos que para brindar consuelo. Su comida llegaba en cuencos de madera, a menudo fría, entregada sin una palabra. Aprendieron a moverse en la penumbra, a jugar en silencio, a encontrarse las manos en la oscuridad cuando las linternas se consumían. Crecieron aisladas, pero nunca parecieron tener miedo. Aquellos que se veían obligados a bajar a la bodega regresaban con extrañas historias. Una sirvienta confesó que cuando dejaba los cuencos junto a la puerta, oía el sonido de 3 voces detrás de ella. No hablando, no llorando, sino tarareando. El sonido era constante, bajo e inquietante, resonando extrañamente en la piedra hasta que parecía venir de todas partes a la vez. Algunos juraron que hacía vibrar el propio aire. Incluso los médicos que venían a observar a las hermanas no podían ignorarlo. El amo, en su búsqueda de respuestas racionales, había mandado llamar a hombres de ciencia de la ciudad. Hombres que vestían abrigos negros y llevaban maletines de cuero llenos de instrumentos que brillaban con acero. Estos hombres se enorgullecían de la lógica, de la observación, de despojar a los misterios de la naturaleza como se pela una fruta. Cuando descendieron a la bodega, sus plumas arañaron furiosamente los libros de contabilidad. Midieron las cabezas de las niñas con calibradores, compararon la simetría de sus extremidades y tomaron nota de la extraña unidad en sus movimientos. Les abrieron la boca, les revisaron los ojos, escucharon sus pequeños corazones latiendo en un ritmo casi perfecto. Uno escribió que era como si las 3 compartieran un solo pulso. Otro las describió como inquietantemente idénticas en cuerpo y comportamiento. Pero ninguna de sus mediciones podía explicar el sonido. Llegaron con la arrogancia de la razón, pero a la segunda noche, esa arrogancia comenzó a temblar. Escribieron sobre escuchar el zumbido en la bodega, cómo subía y bajaba sin un patrón obvio, cómo se hacía más fuerte cuando intentaban separar a las niñas, cómo llenaba el aire como una vibración en lugar de una voz. Intentaron silenciarlo, ordenando a las trillizas que se detuvieran e incluso amenazándolas. Sin embargo, el zumbido persistía, bajo y constante, como si las hermanas no respondieran a ninguna orden que no fuera la suya. Algunos de los médicos comenzaron a perder el sueño. Confesaron en sus notas privadas que el zumbido los seguía de regreso a sus alojamientos, resonando en sus oídos mucho después de haber abandonado la plantación. Así, la bodega, que una vez fue un espacio olvidado bajo la casa del amo, se convirtió en un lugar donde nadie quería quedarse. El zumbido la llenaba noche tras noche, hasta que pareció menos una prisión y más un recipiente, uno que contenía no a 3 niñas, sino algo más grande de lo que cualquier cadena podría sujetar. No todos los que escucharon el sonido retrocedieron ante él. En los cuartos donde las familias se apiñaban después de días de trabajo, los niños esclavizados comenzaron a susurrar sobre las hermanas de la bodega. Al principio hablaban con miedo, de cómo el zumbido se deslizaba bajo las tablas del suelo y se arrastraba hasta sus sueños, de cómo hacía que la noche se sintiera viva. Pero con el tiempo, el miedo dio paso a la fascinación. Algunos juraban que si cerrabas los ojos, el sonido te llevaba más allá de la plantación, a través del río, a lugares donde ningún capataz podía seguirte. Los niños comenzaron a acercarse sigilosamente cuando podían, merodeando cerca de las pesadas puertas de la bodega mientras fingían ir a por agua o barrer los pasillos. Apoyaban sus oídos en la madera, escuchando la misteriosa armonía interior, y más de una vez afirmaron que las hermanas parecían saber que estaban allí. El zumbido se intensificaba, cambiando de tono, como si reconociera la presencia de pequeños oyentes al otro lado. Unos pocos dijeron que oyeron palabras ocultas bajo los tonos, sílabas demasiado suaves para entenderlas, pero demasiado deliberadas para ser un accidente. Un niño, no mayor de 10 años, contó un sueño que se le repetía noche tras noche. En él, estaba de pie al borde de los campos de algodón, con las trillizas frente a él, sus pequeñas manos entrelazadas. Señalaban hacia la arboleda donde el bosque se espesaba y oscurecía. Él la seguía, y en el sueño siempre despertaba justo cuando llegaba a la orilla del río. Se lo confesó a su madre,
quien lo silenció rápidamente, porque tal conversación era peligrosa. Pero en los cuartos, la historia se extendió, y pronto otros afirmaron haber tenido la misma visión. Los adultos advertían a sus hijos que no se acercaran a la bodega, que no desafiaran al destino, que no se arriesgaran a la ira del amo. Pero los niños siempre se han sentido atraídos por los misterios. Y las trillizas eran un misterio que ninguna advertencia podía borrar. Para los jóvenes, se convirtieron en figuras a la vez aterradoras y sagradas. Hermanas que no tenían más cadenas que aquellas con las que habían nacido, hermanas cuyas voces daban forma a algo más grande que el miedo. Mientras tanto, los médicos se sentían cada vez más frustrados. Sus diarios, antes llenos de mediciones precisas y afirmaciones audaces, se volvieron vacilantes. La tinta cambió de líneas nítidas a trazos apresurados, como si los hombres ya no confiaran en las palabras que escribían. Páginas que comenzaban con diagramas de huesos o notas sobre la simetría de los rasgos terminaban en frases a medio terminar, la tinta sangrando en el silencio. Una entrada, fechada en la primavera de 1847, comenzaba con las palabras «las niñas no», y luego se detenía por completo, el trazo arrastrándose por el margen como si hubiera sido arrancado de la página. Otro diario contenía líneas tachadas con tanta violencia que el papel se rasgaba. «El sonido no cesa. Sigue». El amo se enfureció por su falta de claridad, acusándolos de cobardía, de superstición, de permitir que los susurros de los cuartos envenenaran su juicio. Pero incluso él no podía ignorar que los registros estaban cambiando. Donde antes los médicos habían escrito sobre especímenes y anomalías, ahora usaban palabras como perturbador, antinatural e inexplicable. La ciencia había dado paso al miedo. Luego, sin previo aviso, los médicos dejaron de venir. No se ofreció ninguna explicación, no se enviaron cartas. El amo se enfureció porque su inversión en conocimiento se había desperdiciado. Pero, en verdad, los hombres habían huido. Algunos decían que se marcharon en la noche, llevándose solo lo que podían cargar. Otros susurraban que se habían vuelto locos por lo que oían, incapaces de soportar noches llenas de un zumbido que se filtraba en sus sueños. Lo que dejaron atrás fue el caos. Sus diarios, antes tan meticulosos, desaparecieron del despacho del amo. Y con su desaparición, las hermanas se sumergieron aún más en el mito, su resistencia ya no capturada en una caligrafía pulcra, sino dejada para flotar en el aire, susurrada de boca en boca. El registro oficial se había quedado en silencio, pero el zumbido nunca se detuvo. El amo no podía soportar lo que no podía controlar. El zumbido había perturbado a sus invitados, había desconcertado a los médicos y había asustado a los capataces, que bebían más con cada semana que pasaba. Y entonces ordenó el silencio. Las trillizas serían quebrantadas, como otros habían sido quebrantados antes, por el hambre, por el dolor, por el miedo. Creía que si sufrían lo suficiente, la extraña armonía que atormentaba la casa se desvanecería. Primero vino el hambre. Sus cuencos fueron retenidos durante días, su lecho de paja fue retirado para que yacieran sobre la piedra desnuda. Pero cuando los sirvientes bajaron a ver cómo estaban, las niñas no lloraban. Sus voces no se habían debilitado. En cambio, el zumbido continuaba, quizás más suave, pero constante, como si la ausencia de comida solo fortaleciera el vínculo que las mantenía unidas. Luego vino el látigo. De todos los hombres que trabajaban en Hollow Creek, ninguno era más temido que el capataz llamado Arlon Price. Su látigo había cortado más profundo que cualquier zarza, y su crueldad se mencionaba en voz baja por aquellos que temían sus pasos. Se enorgullecía de quebrar a los hombres más fuertes y de silenciar a las mujeres más valientes. Para él, la resistencia era una debilidad que esperaba ser aplastada. Y así, cuando otros retrocedieron ante la bodega, fue Arlon quien se ofreció a bajar. Juró que silenciaría a las hermanas de una vez por todas. Descendió con el látigo enrollado a su costado y una linterna en su puño. Los que se quedaron en la escalera dijeron que el zumbido cesó en el momento en que entró, como si las hermanas lo estuvieran esperando. El silencio llenó la bodega, denso y pesado. Luego, lentamente, el sonido regresó. No suave esta vez, no constante, sino subiendo de forma aguda y repentina. 3 tonos tan perfectamente entrelazados que cortaban el aire como una cuchilla.
Los testigos dijeron que Arlon se tambaleó. Su linterna tembló, la luz danzando por las paredes de piedra. Gritó amenazas, blandió el látigo, exigió silencio. Pero cuanto más gritaba, más fuerte se volvía el zumbido, creciendo con un ritmo que parecía presionar su pecho, hasta que sus palabras fallaron, sus golpes se ralentizaron y entonces, imposiblemente, dejó caer el látigo. Cuando salió de la bodega, su rostro estaba pálido como el hueso. Sus ojos se movían salvajemente, sus manos temblaban como si estuvieran atenazadas por la fiebre. Por primera vez en la memoria de todos, Arlon Price no habló. Se sentó afuera, en la tierra, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con el látigo olvidado a sus pies. Esa noche, su voz regresó, pero solo en susurros. Palabras frenéticas y rotas sobre 3 pares de ojos que brillaban en la oscuridad, sobre voces que se arrastraban dentro de su cráneo. A los pocos días, Arlon desapareció. Algunos afirmaron que huyó de la plantación, corriendo hacia el bosque para no volver jamás. Otros juraron que fue tomado por las propias hermanas, tragado por las sombras de la bodega. Nunca se cavó una tumba, nunca se encontró un cuerpo. Si te preguntas por qué una historia como esta fue enterrada tan profundamente, es porque el miedo es contagioso. Suscríbete si te atreves a desenterrar más verdades prohibidas. Después de la desaparición de Arlon, los otros capataces se volvieron cautelosos, negándose a merodear cerca de la bodega, incluso a plena luz del día. Los látigos chasqueaban con menos frecuencia en los campos. El miedo se cernía más pesado que el calor del verano, extendiéndose como una enfermedad entre aquellos que una vez se creyeron intocables. Las hermanas no habían levantado una mano, no habían dicho una palabra y, sin embargo, habían quebrado al hombre más cruel de Hollow Creek. Y en su silencio, al negarse a llorar, las trillizas demostraron una fuerza mayor que la crueldad de cualquier hombre. Y aunque eran niñas, encerradas en una bodega sin libertad y sin futuro prometido, ya habían cometido el único acto que ningún cuerpo esclavizado debía cometer: resistieron. Y la resistencia, incluso susurrada en la oscuridad, es más aterradora para un amo que cualquier maldición. Después de que Arlon Price se desvaneciera, Hollow Creek cambió. El amo rara vez hablaba de ello, como si el silencio pudiera borrar la vergüenza de haber perdido su brazo de control más fuerte. Los otros capataces, antes ruidosos con amenazas y risas crueles, se volvieron más silenciosos en sus deberes. Los látigos todavía chasqueaban en los campos, pero no con tanta frecuencia, no con la misma confianza. Era como si el tarareo de las trillizas se hubiera filtrado en cada rincón de la plantación, entumeciendo incluso la crueldad más audaz. Los libros de contabilidad de ese año son extraños de leer. Donde antes cada línea detallaba raciones, castigos, rendimientos de las cosechas y ventas, las páginas se volvieron escasas. Algunas semanas no contenían ninguna entrada. La caligrafía vacilaba, la tinta manchada y desigual. Es como si el propio acto de registrar se hubiera convertido en una carga, como si la verdad de Hollow Creek no pudiera escribirse sin que el zumbido se filtrara. Aquellos que vivían en los cuartos recordaban ese año de manera diferente. Recordaban noches de un silencio inquietante. El zumbido nunca desapareció, pero cambió. Se hizo más bajo, se extendió más, hasta que fue menos como una canción y más como el zumbido profundo de algo enterrado en la tierra. Pulsaba bajo sus pies, una vibración que se metía en sus huesos. Los niños se quejaban de sueños inquietos. Las mujeres hablaban de sentirse observadas, aunque no había ojos sobre ellas. Los hombres permanecían despiertos, sus oídos esforzándose por escuchar el sonido que a la vez temían y anhelaban. Incluso la casa del amo se volvió inquieta. Los sirvientes informaron que las puertas se abrían con un chirrido sin motivo, que las velas parpadeaban en habitaciones donde no había corriente de aire. Una afirmó haber visto el reflejo de 3 pequeñas figuras en el espejo del pasillo, aunque no había ningún niño detrás de ella. El miedo echó raíces en cada sombra, pero nadie se atrevió a confrontar la bodega de nuevo. Era como si Hollow Creek contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Y entonces, en el verano de 1848, ese frágil silencio se rompió. Comenzó en voz baja, como la mayoría de los dramas en Hollow Creek. Un susurro pasó de niño a niño, de madre a hijo. Decían que las voces de las trillizas habían cambiado de nuevo,
que el zumbido ya no pertenecía solo a la bodega. Llegaba más lejos ahora, serpenteando por el aire de la noche, curvándose hacia los cuartos como el humo. Y una noche, cuando la luna estaba baja y pálida, los esclavizados se reunieron sin que se les ordenara, atraídos como por una mano invisible. Se congregaron cerca del borde de los campos, en la línea donde la tierra cultivada daba paso a la oscuridad del bosque. Nadie los había llamado. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Sin embargo, vinieron. Decenas de ellos. Familias abrazando a los niños. Hombres de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Permanecieron en silencio, escuchando. Y desde debajo de la tierra, desde el vientre de piedra de la casa del amo, el sonido se elevó. No era una canción de cuna esta vez. No era el suave zumbido de consuelo. Era más fuerte, en capas, casi coral, como si más de 3 voces estuvieran cantando. Los tonos se entrelazaban, resonando hacia afuera hasta que el aire se sentía pesado con él. Algunos cayeron de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Otros se tomaron de las manos, con los corazones martilleando, los ojos fijos en la casa que se alzaba en la distancia. Los niños juraron que oyeron palabras ocultas dentro del sonido, nombres y lugares que nunca habían conocido. Ríos y caminos que se extendían más allá del horizonte. Las mujeres decían que sentían el calor de unos brazos que las envolvían. Los hombres sentían algo más difícil de nombrar. No exactamente la libertad, sino la promesa de ella, nítida y aterradora en su cercanía. En los cuartos, los ancianos susurraban que era un llamado. No para huir a ciegas, no para rebelarse, sino para recordar que incluso en la cautividad, las voces no podían ser poseídas. Esa noche, los esclavizados se sintieron menos solos, aunque las cadenas todavía sujetaban sus muñecas y tobillos. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, la multitud permaneció, reacia a romper el hechizo. Regresaron a sus cabañas uno por uno, llevándose consigo no respuestas, sino algo más pesado, el conocimiento de que habían sido convocados, y de que las voces de las hermanas no se detendrían hasta que algo se diera. Era una mañana como cualquier otra, cargada de calor antes de que el sol hubiera salido por completo. Los sirvientes de la casa llevaban sus bandejas como siempre, cuencos de gachas frías y agua destinados a la bodega. Pero cuando llegaron a la puerta al pie de las escaleras, algo era diferente. El aire se sentía extrañamente quieto, demasiado pesado. Una sirvienta susurró que olía a humo, aunque no había fuego encendido. Otra juró que oyó el eco de voces que se desvanecían, como si las hermanas acabaran de dejar de tararear. Cuando abrieron la puerta, la bodega estaba en silencio. Los lechos de paja estaban intactos. Los cuencos de la noche anterior estaban a medio llenar. Los vasos de agua, rebosantes como si nunca hubieran sido tocados. Las cadenas estaban fijadas a las paredes, los grilletes de hierro vacíos se balanceaban suavemente como si fueran movidos por una mano invisible. Y de las trillizas, no había ni rastro. El pánico se extendió rápidamente por la casa. El amo bajó corriendo las escaleras, exigiendo respuestas, sus botas golpeando contra la piedra. Buscó en cada rincón, gritó sus nombres, aunque nunca les había dado ninguno. Los capataces se unieron a él, con antorchas en alto y los ojos desorbitados, pero las niñas se habían ido. No había túneles que llevaran al exterior, ni puertas abiertas, ni cerraduras rotas. Simplemente se habían desvanecido. La plantación estalló en el caos. Algunos susurraron que las hermanas se habían deslizado de sus cadenas y habían huido al bosque, aunque no se encontró ningún rastro. Otros juraron haber visto un resplandor en la bodega la noche anterior, una luz que pulsaba al ritmo del sonido. Los esclavizados bajaron la cabeza, algunos llorando de miedo, otros susurrando oraciones de agradecimiento. Para ellos, no era la huida lo que importaba, sino el hecho de que los amos ya no podían reclamar la propiedad de las hermanas. El amo se negó a aceptarlo. Acusó a los sirvientes de ayudarlas, ordenó azotes, destrozó los cuartos exigiendo confesiones, pero nadie habló. No había secretos que contar porque nadie sabía cómo había sucedido. Las niñas habían estado allí una noche y al amanecer se habían ido. Y en su ausencia, el silencio era insoportable. Por primera vez en años, la bodega no zumbaba. Sin embargo,
Aquellos que se pararon cerca juraron que las propias piedras vibraban ligeramente, como si el sonido se hubiera impregnado en las paredes. No era la huida lo que más aterrorizaba a los amos. Era la posibilidad de que las hermanas no se hubieran ido, sino que se hubieran convertido en algo que la bodega ya no podía contener. La noche siguiente al descubrimiento de la bodega vacía, Hollow Creek no durmió. Y entonces, justo antes del amanecer, llegó el fuego. Comenzó en las habitaciones inferiores de la casa, aunque nadie se puso de acuerdo sobre dónde. Algunos afirmaron que comenzó en la propia bodega, un repentino estallido de llamas que trepó por las paredes como si la piedra hubiera sido empapada en aceite. Otros juraron que se encendió en el despacho del amo, donde se guardaban los diarios de los médicos. Dondequiera que comenzara, el fuego se movió rápidamente, alimentándose de la madera que había estado en pie durante décadas. Los sirvientes corrieron a por agua, los capataces gritaron órdenes, pero el incendio parecía resistirse a todo esfuerzo. Las llamas saltaban de viga en viga, envolviendo la cámara baja con un resplandor que iluminaba el cielo nocturno. Los testigos dijeron que el sonido del tarareo de las trillizas regresó con él, surgiendo del crepitar de la madera ardiendo, llevado en el humo como un coro oculto dentro del propio fuego. Algunos lo oyeron como un lamento, otros como un triunfo, pero todos los que lo oyeron juraron que estaba allí. Cuando salió el sol, la mitad de la casa era una ruina ennegrecida. El amo despotricó más fuerte que nunca, culpando a todos y a nadie, su furia enmascarando el miedo en sus ojos. Insistió en que el incendio había sido un accidente, una linterna volcada, un descuido de los sirvientes. Pero en los cuartos, nadie lo creyó. Para ellos, no fue un accidente. Fue el fuego que siguió a las hermanas, el fuego que borró las cadenas y los castigos que no pudieron hacerlo. No se encontraron cuerpos en las cenizas. Ningún rastro de las trillizas yacía entre las ruinas. Solo vigas carbonizadas, piedras quemadas y un silencio más espeso que el humo. El registro oficial, cuando se escribió más tarde, solo enumeraba daños a la propiedad. Pero los susurros llevaban otra verdad. Las niñas no habían sido destruidas. Habían sido reclamadas por algo más grande, dejando a Hollow Creek sin nada más que fuego para explicar lo inexplicable. Después del fuego y los rumores de su desaparición, los amos de Hollow Creek hicieron lo que los poderosos siempre han hecho cuando se enfrentan a algo que no pueden explicar: recurrieron a la tinta. Los libros de contabilidad, antes llenos de las ordenadas columnas de rendimientos de algodón, listas de raciones y registros de nacimientos y muertes, quedaron repentinamente limpios de cualquier cosa que tuviera que ver con las trillizas. Sus nombres, si alguna vez fueron escritos, desaparecieron. La entrada de su madre en el libro de registro familiar solo indicaba que había dado a luz a un niño nacido muerto. Ninguna mención de tres, ninguna mención de voces, ninguna mención de fuego. Era como si las hermanas nunca hubieran existido. Cuando los comerciantes de fuera visitaban y preguntaban por el humo que había marcado la casa, el propietario afirmaba que había sido un incendio en la cocina rápidamente contenido. Si se le presionaba, se volvía hostil, desviando las preguntas con negativas secas. Los capataces se hicieron eco de sus mentiras, aunque sus ojos se movían nerviosamente cuando se mencionaba el tema. Para los de fuera, Hollow Creek no había cambiado. Pero los que estaban dentro de sus límites sabían la verdad. Sabían lo que se había visto. Sabían lo que se había oído. Los diarios de los médicos también habían desaparecido. El baúl que una vez los contuvo estaba vacío, su madera chamuscada como si hubiera sido arrastrada demasiado cerca de las llamas. Algunos susurraban que el propio amo los había quemado hasta las cenizas, temiendo que su contenido pudiera filtrarse más allá de los muros de la plantación. Otros afirmaban que las propias hermanas se los habían llevado, sus voces filtrándose en las páginas y arrastrándolos a cualquier oscuridad a la que hubieran caminado. Fuera cual fuera la verdad, no sobrevivió ni una sola página. Este silencio deliberado fue lo que más perturbó a los esclavizados. Para ellos, el borrado no era nada nuevo. Nombres eliminados de los libros de contabilidad, vidas reducidas a líneas de propiedad y ganancias. Pero las trillizas eran diferentes. No solo habían existido, sino que habían resistido. Y ver incluso su recuerdo borrado del papel fue una crueldad más afilada que las cadenas. Las madres susurraban sus nombres en secreto.
Los padres tallaban 3 pequeñas marcas en los marcos de las puertas de las cabañas. Los niños tarareaban en voz baja cuando pensaban que nadie escuchaba. Los amos creían que el silencio en la página significaba el silencio en el mundo. Pero los esclavizados sabían que no era así. La tinta podía borrarse, los diarios podían quemarse, los libros de contabilidad podían reescribirse. Sin embargo, la memoria vivía en el aliento y en los huesos. Años después de que la bodega se quedara en silencio, surgió un fragmento lejos de Hollow Creek. Se encontró doblado dentro de un viejo volumen de notas médicas en una botica de Charleston. Sus bordes estaban quemados, su tinta borrosa por el agua o el sudor. La caligrafía pertenecía a uno de los médicos que visitaron la plantación en 1847. La mayoría de las palabras se habían vuelto ilegibles, pero las líneas que quedaban eran suficientes para hacer que el corazón se acelerara a quienes se atrevían a leerlas. Los sujetos persisten más allá de toda expectativa. Sus voces no se desvanecen con el tiempo ni la distancia. El sonido altera el aire. Temo que me altere a mí. Esto no es una cuestión de ciencia. Es otra cosa. No mueren. La última frase, no mueren, estaba subrayada 2 veces. La tinta era tan pesada que casi rasgaba la página. La carta terminaba allí abruptamente, sin firma, sin fecha. Nada seguía para explicar a qué se refería el médico, o si alguna vez regresó a Hollow Creek. El trozo de papel pasó silenciosamente de mano en mano. Algunos lo descartaron como los desvaríos de un hombre quebrado por la superstición. Otros lo trataron como evidencia, una prueba de que las hermanas no se habían desvanecido simplemente, sino que se habían convertido en algo incontrolable. Y así, la historia de las trillizas, una vez casi enterrada por las cenizas y el silencio, se abrió camino de regreso a través de un trozo de papel no más ancho que una mano. No lo suficiente para explicar, no lo suficiente para resolver, pero sí lo suficiente para mantener vivo el miedo. Los amos intentaron enterrar a las trillizas 2 veces, una en cadenas y otra en silencio. Pero la verdad de Hollow Creek ya se había escapado de la bodega, y una vez liberada, no podía ser contenida. La historia de las hermanas pasó de boca en boca, nunca hablada en voz alta, siempre guardada como contrabando. Vivía en fragmentos, en detalles medio recordados, en susurros alrededor de fogatas después de largos días en los campos. Y porque estaba prohibida, se hizo aún más poderosa. El tiempo pasó y los campos de Hollow Creek cambiaron de manos. La esclavitud terminó, la guerra devastó el sur y la vieja casa de la plantación cayó en la ruina. Pero aunque las cadenas se rompieron, el recuerdo de las trillizas no se desvaneció. Se aferró al lugar como humo que nunca se disipó. Y para los que vinieron después, descendientes de los amos, extraños que intentaron vivir en la tierra, el miedo persistió. Las familias que heredaron la propiedad hablaron de noches de insomnio en habitaciones donde nada se movía. Se quejaban de un zumbido que subía por el suelo, débil al principio, luego más fuerte, hasta que las velas temblaban en sus candelabros. Los niños que jugaban en los campos susurraban haber visto 3 figuras al atardecer, pequeñas y distantes, caminando de la mano hacia la arboleda. Un trabajador agrícola afirmó haber encontrado 3 juegos de huellas en el barro cerca del río, una al lado de la otra, aunque no se había visto a nadie cruzar. Renunció esa misma semana, murmurando que no trabajaría en una tierra donde los muertos todavía caminaban. Las trillizas de Hollow Creek no fueron las únicas perdidas en el silencio. En todo el sur, miles de vidas fueron borradas, no por fuego o tormenta, sino por tinta retenida, por libros que reducían a las personas a propiedad. Familias separadas en subastas no dejaron rastro más allá de la memoria. Niños enterrados en tumbas sin marcar fueron olvidados por todos, excepto por las madres que llevaban su ausencia en los huesos. Lo que no se registraba era más fácil de negar, y la negación era el arma más certera del amo. Por eso su historia perdura. Porque no es solo su historia, sino la de incontables otros que fueron silenciados antes de que pudieran ser recordados. Cada voz esclavizada perdida en las cenizas, cada canción interrumpida por el látigo, cada oración susurrada a la tierra, todas viven en la sombra del borrado, y en esa sombra, las trillizas brillan más. ¿Qué pasó con ellas? Sigue siendo la gran pregunta sin respuesta. Si eran de carne y hueso, no dejaron rastro en el mundo de los hombres.
Si eran espíritus, persistieron de forma demasiado vívida como para ser descartadas como superstición. Y si eran algo completamente diferente, ni carne ni espíritu, sino algo ilimitado, entonces quizás nunca debimos conocer su final. Los amos lo llamaron profano. Los médicos, inexplicable. Los esclavizados lo llamaron un himno de resistencia. Y es por eso que esta historia perdura, porque es más que el cuento de tres hermanas. Es el registro de un silencio que fracasó, de un borrado que no se mantuvo, de una historia demasiado irregular para ser olvidada. El caso de las trillizas de Hollow Creek sigue sin resolverse. Prohibido. Profano. Un caso que los amos no pudieron controlar. Una historia que la historia no pudo destruir. Si has caminado conmigo a través de esta oscuridad, conoces el peso de las historias prohibidas. Suscríbete a Archivo Macabro para no perderte las que aún esperan en las sombras. Y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta noche. Cada voz, cada lugar, se convierte en parte del recuerdo de lo que la historia intentó borrar. Las trillizas de Hollow Creek nunca debieron ser recordadas. Pero aquí estamos, recordándolas.